Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C-731. Dentro del espacio espejo Tianzuan, Subai escuchó la voz mecánica y ligeramente metálica que provenía del espejo. Su mente, sin embargo, estaba llena de pensamientos. Incluso si el espejo Tianzuan no es el espejo del tesoro suantiano original, debe haber una conexión extremadamente estrecha entre ambos. Dado que el espejo Tianzuan se origina en la secta suantiana, ¿eso significa que el ancestro inmortal también está relacionado? ¿Fue todo por venganza contra las 10 grandes sectas inmortales por su destrucción de la secta? Subai recordó de repente el hecho de que, durante miles de años, el espejo Tianzuan había dado a luz continuamente clones secundarios. Aunque la secta suantiana fue aniquilada hace mucho tiempo, la técnica de ejecución del secreto suantiano todavía se puede utilizar para detectar la conexión entre el espejo Tianzuan y la secta. ¿Significa esto que el espejo nunca ha escapado completamente al control de la secta suantiana? Es por eso que la Alianza de los 10.000 Inmortales hizo todo lo posible para buscar al rey del Dharma de la secta suantiana enterrado dentro de la secta del cielo púrpura, para tomar el control final sobre el espejo Tianzuan. Y todo comenzó con la profecía que hice mientras pretendía ser un cultivador de la secta del mecanismo celestial, el espíritu de bloqueo Tianzuan, Xuanhuan regreso a la unidad. En ese momento, todos los acontecimientos dispersos de este mundo de repente se conectaron. Subai vio más allá de la superficie de estos acontecimientos y comprendió las razones más profundas que se escondían debajo de ellos. Y ahora, la Alianza Inmortal está marcando activamente el comienzo de la era de la gran exploración, aparentemente para facilitar la evolución futura del espejo Tianzuan. ¿Significa esto que la Alianza de los 10.000 Inmortales ya ha logrado obtener este tesoro supremo dejado por el ancestro inmortal transmisor del Dharma? Los ojos de Subai parpadearon. Una vez, especuló que el verdadero gobernante detrás de la Alianza de los 10.000 Inmortales no era un cultivador sino el propio espejo Tianzuan. Sin embargo, debido a una serie de coincidencias, más tarde se enteró de la existencia de los practicantes transmisores del Dharma. Esto lo llevó a deducir que los practicantes transmisores del Dharma y el espejo Tianzuan se restringieron mutuamente, liderando y gobernando conjuntamente la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero ahora, ¿fueron los cultivadores quienes finalmente ganaron esta lucha de poder? En su mente, las imágenes de Su Feng y Lucichan aparecieron de repente. La familia Xuan. Una conversación pasada se repitió en su mente. Cuando Lu Suejin vio su verdadera forma, dijo: ¿De qué familia eres? Te ves completamente desconocido. No eres un espía de la Asociación de los 5 Ancianos que intenta acercarse al hermano Suo solo para encontrar la ubicación del espejo Tianzuan, ¿verdad? No pareces una buena persona en absoluto. El hermano Suo nunca me había mentido antes. Como un rayo, la verdad atravesó la niebla. Así es. Los ojos de Subai se llenaron de comprensión. El llamado, fuera del partido no hay partido, solo pensamiento imperial, dentro del partido no hay facciones, pero abundan 1000 rarezas y maravillas. No todos los cultivadores están del lado de los practicantes transmisores del Dharma. Al menos, según la información actual, el jefe de la sala de formación, el sabio inmortal Fei Sui, y los cultivadores del apellido Xuan estaban del lado del espejo Tianzuan. Los practicantes transmisores del Dharma buscaron controlar completamente el espejo Tianzuan a través de técnicas de la secta Xuantian. Mientras tanto, quienes siguieron el espejo Tianzuan naturalmente buscaron formas de contrarrestar esto. Quizás carecían de la fuerza para detener directamente a los practicantes transmisores del Dharma, por lo que adoptaron un enfoque alternativo, empujando el espejo Tianzuan para completar su transformación y evolución, resistiendo el control de las técnicas secretas de la secta Xuantiana. Sin embargo, una operación a tan gran escala, que movilizó a casi toda la Alianza de los 10.000 Inmortales para alentar a los cultivadores a explorar la niebla blanca, no podría haber ocurrido sin la aprobación de la máxima autoridad gobernante, los propios practicantes transmisores del Dharma. A Subai le resultaba difícil creer lo contrario. A menos que el decreto de explorar la niebla provenga de una voluntad superior, una que ni siquiera los practicantes transmisores del Dharma pueden desafiar.
Y el espejo Tianxuan simplemente está aprovechando esta fuerza para evolucionar. Y en el reino Xuanhuang, la única existencia capaz de hacer que los practicantes transmisores del Dharma inclinen la cabeza es. Después de analizar todo, darse cuenta provocó un escalofrío en el corazón de Subai. El ancestro inmortal transmisor del Dharma. ¿Él nunca se fue? ¿Todavía está en el reino Xuanhuang? Un aplastante sentimiento de opresión descendió sobre Subai. De repente, recordó que antes de que comenzara oficialmente la era de la gran exploración, Liu San ya había visto a muchos cultivadores de la Alianza Inmortal aventurarse profundamente en la niebla. En aquel entonces, Subai había adivinado que la Alianza Inmortal estaba buscando pistas sobre el personaje del caos. Ahora, finalmente todo estaba tomando forma. De repente, Subai sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, una persistente sensación de miedo. Ese inmenso sentido divino que descendió sobre mí el día que usé la técnica del personaje del caos, ¿era ese el ancestro inmortal? Pero pronto, Subai frunció ligeramente el ceño y descartó la idea. Aunque su actuación ese día había sido notable, no creía que pudiera engañar a los ojos del ancestro inmortal. Además, el tiempo transcurrido entre el lanzamiento de la técnica del personaje del caos y la llegada del sentido divino fue demasiado largo. Si realmente hubiera sido el ancestro inmortal, con su nivel de cultivo, su tiempo de reacción no habría sido tan lento. Probablemente fue la técnica del personaje del caos que se activó nuevamente durante la batalla contra Imp-Jad lo que finalmente llamó su atención. Los pensamientos de Subai se detuvieron de repente. O tal vez, el ancestro inmortal no estaba dentro del reino Xuanhuang en ese momento, y fue solo mi uso de la técnica del personaje del caos lo que lo trajo de regreso. En el momento en que surgió esta idea, una ola de inquietud se apoderó de Subai. Lo reflexionó repetidamente pero no pudo descartar esa posibilidad. Parece que, si bien la técnica del personaje del caos es poderosa, no es algo que pueda usarse descuidadamente. Una vez fue un golpe de suerte, pero si vuelve a suceder. Incluso el Dr. Celestial se vería afectado. Si el ancestro inmortal, que había dominado el reino Xuanhuang durante milenios, descendiera personalmente, Subai no tenía confianza en poder usar el verdadero retorno en su presencia. A menos que sea absolutamente necesario, es mejor no usarlo, Subai maldijo interiormente. Otro pensamiento se le metió en la mente: si su suposición era correcta y el ancestro inmortal, que ya había alcanzado la longevidad y trascendido las preocupaciones mundanas, todavía se preocupaba mucho por la técnica del personaje del caos. ¿Podría el caos ser también una técnica de linaje inmortal? Subai se sorprendió ante la posibilidad. En su mente, los recuerdos de lo que había presenciado en el dominio del laberinto de reversión se reproducían rápidamente. Los cadáveres espeluznantes y horrorosos esparcidos por el suelo y la estela de piedra en el centro del laberinto, con la inscripción del personaje caos. Una hipótesis escalofriante surgió en su mente. Ese mundo de cultivo en la zona del laberinto de reversión fue aniquilado debido a la influencia del personaje del caos. Y ese personaje del caos vino de el reino inmortal. En cuanto a por qué las bestias Reversals lo confundieron con el viejo pescador Tianhui y acusaron al Doctor Celestial de ser el verdadero culpable, Subai recordó de repente algo que el emperador Sanmo le había dicho una vez a Luya. A veces, incluso lo que ves con tus propios ojos puede no ser la verdad. Bajo la influencia del glifo del caos, no se pueden descartar identificaciones erróneas. De vuelta en el palacio Celestial Cloudwater, cuando Tianhui, Tianji y Tianyu se enfrentaron, el propio Tianhui admitió haber masacrado a todos en el palacio. Quizás lo mismo ocurra con la zona del laberinto de reversión. La niebla blanca de la esencia devoradora está llena de fenómenos extraños e inexplicables. Es difícil decir si la influencia del personaje del caos está ausente en él. La técnica del personaje del caos no puede limitarse al reino Xuanhuang. Es posible que también haya aparecido en otros ámbitos de cultivo. Y es posible que incluso haya provocado calamidades ilimitadas. Probablemente por eso el ancestro inmortal, así como la actual alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos, le prestan tanta atención. Subai permaneció sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, en el Valle de la Longevidad, Li Fan, que estaba aturdido, fue repentinamente llamado de regreso a la realidad por Liu San. Joven maestro,
¿Tiene el espejo Tianzuan algo que ver con la secta Xuantian? Preguntó Liu San. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-732. En este momento, el verdadero cuerpo de Li Fan finalmente recuperó el sentido. Asintió levemente, con expresión solemne. El espejo Tianzuan, el tesoro supremo de la Alianza Inmortal, está de hecho conectado con la secta Xuantiana. Luego describió en detalle la escena que su clon había percibido utilizando la técnica secreta, ejecución de Xuantian. Al escuchar esto, Qian Yusan frunció el ceño. 3 campanadas de advertencia, este es el nivel más alto de alerta dentro de la secta Xuantiana. Parece que este llamado espejo Tianzuan es en realidad el espejo xuantiano de antaño. Liu San, sin embargo, parecía confundido. El nombre simplemente está al revés, ¿qué importa eso? Si hubieran querido ocultar sus orígenes, podrían haber elegido un nombre completamente ajeno. Además, los enemigos mortales de la secta xuantiana, las 10 grandes sectas inmortales, han sido aniquilados hace mucho tiempo. Ya no hay necesidad de secretismo, ¿verdad? Qian Yusan negó con la cabeza y explicó, no es solo un simple cambio de nombre. He oído que el espejo del tesoro xuantiano tiene un origen misterioso. Puede reflejar todas las cosas del mundo y posee poder supremo. En los días de las 10 grandes sectas inmortales, algunos especularon que este espejo no era un artefacto nativo del reino Xuanhuan, sino que podría haber venido del reino inmortal. Los ojos de Li Fan se entrecerraron. Mientras tanto, Fan Saiji, que se había perdido en sus pensamientos mientras estudiaba la placa de piedra final, de repente miró hacia arriba y miró a Qian Yusan. El reino inmortal, exclamó. Qian Yusan continuó constantemente, no es una teoría infundada. El maestro de la secta xuantiana, el rey xuantiano verdadero inmortal de medio paso, no poseía ningún tesoro parecido a un espejo antes de su intento de ascensión. Pero después de regresar del pasaje de la ascensión inmortal, de repente tuvo este artefacto. Durante su conquista del reino Xuanhuan, estableciendo la secta Xuantian, el espejo del tesoro Xuantian jugó un papel fundamental. De lo contrario, incluso después de la destrucción de la secta Xuantiana, las 10 grandes sectas inmortales no habrían seguido codiciándola ni temiéndola, ni siquiera ofreciendo la posición de inmortal de la longevidad como recompensa. Y cuando uno llega al reino verdadero inmortal, su propio nombre representa un cierto tipo de poder. Qian Yusan se quedó en silencio por un momento, perdido en sus pensamientos. Sintiendo una oportunidad, Li Fan preguntó, «Anciano Qian, ¿qué quieres decir con eso?» Antes de que se cortara el camino inmortal, muchos cultivadores en la historia del reino Xuanhuan superaron con éxito las tribulaciones y ascendieron. Algunos incluso eran ancianos de las 10 grandes sectas inmortales. Sin embargo, cuando las generaciones posteriores intentaron rastrear sus registros y estudiar su historia, descubrieron que todos los registros sobre ellos habían desaparecido por sí solos. No solo no pudieron encontrar rastro de los hechos pasados de estos individuos, sino que ni siquiera sus nombres pudieron ser preservados. El verdadero inmortal sin nombre. O mejor dicho, después de completar su transformación en un verdadero inmortal, se convirtieron en seres más allá de nuestra comprensión. Liu San y Fan Saiji, ambos cultivadores de la integración Dao, quedaron visiblemente conmocionados por esta revelación. No es de extrañar, murmuró Fan Saiji al darse cuenta. He viajado por el reino Xuanhuan y siempre escuché leyendas de antiguos inmortales, pero nunca escuché sus nombres. Qian Yusan continuó, si esto es cierto para los verdaderos inmortales, entonces también debe aplicarse a sus tesoros. Aunque un artefacto puede no ser tan trascendente como un verdadero inmortal, su verdadero nombre probablemente corresponde a algún tipo de ley fundamental. El paso de Xuantian a Tianzuan debe tener algún significado desconocido y profundo. Sus palabras dejaron a los otros 3 en silenciosa contemplación, profundamente conmocionados por los misterios que rodean a los verdaderos inmortales. Momentos después, Fan Saiji fue el primero en reaccionar. Si el espejo Tianzuan es un artefacto verdadero inmortal, ¿no sería su cuerpo secundario equivalente a la mitad de un tesoro de grado inmortal? Su rostro se sonrojó de emoción. Agarrando firmemente la placa de piedra final, se escapó en un instante. Señora, tenga la seguridad. Me voy a recluir para estudiar esto. No saldré hasta que lo haya descubierto, aunque me lleve toda la vida.
Su silueta desapareció, pero su voz continuó resonando por el pasillo. Li Fan meneó ligeramente la cabeza y luego expresó su gratitud a Jian Yusan. Anciano Jian, como se esperaba de un verdadero discípulo de las 10 grandes sectas inmortales, su vasto conocimiento y aguda perspicacia son verdaderamente notables. Nunca antes había oído hablar de tales secretos sobre los verdaderos inmortales. Liu San también suspiró y dijo, nuestra secta del Rey de la Medicina ya es considerada una secta de nivel medio, pero sabemos muy poco sobre estos asuntos. Jian Yusan, sin embargo, parecía indiferente. Con voz aguda, como si el metal se raspara contra el metal, respondió, es simplemente un tema para una conversación ociosa. Después de todo, el camino inmortal ha estado cortado durante tanto tiempo. Los inmortales son tan distantes e inalcanzables como los mitos para la gente común. Miró en la dirección donde había desaparecido Fan Saiji y de repente dijo, necesito vigilarlo. De lo contrario, si esperamos a que produzca resultados, podrían pasar 100 años. Jaja, no será tan malo, ¿verdad? Old Fan sigue siendo bastante confiable, Liu San comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, Jian Yusan ya se había convertido en una raya negra y había desaparecido en la distancia. A toda prisa, gritó. Yusan, espérame. Sin siquiera despedirse de Li Fan, corrió tras ella. En un instante, Li Fan fue el único que quedó en la zona. Los verdaderos inmortales no tienen nombre, No prestó atención a los dos que se marchaban, en cambio, reflexionó sobre las palabras de Jian Yusan, momentáneamente perdido en sus pensamientos. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de finalmente salir de su ensoñación. La exploración de la niebla blanca está a punto de concluir, y el espejo Tianzuan pronto completará su transformación. En este momento, la Alianza de los 10.000 Inmortales se encuentra en una etapa crucial de reforma. No es prudente irse. Lo mejor es permanecer aquí en el Valle de la Longevidad y esperar a que se produzcan los cambios. Las restricciones para entrar al reino inmortal caído se levantaron hace mucho tiempo, pero había estado ocupado explorando la zona del laberinto, así que nunca tuve tiempo de entrar. Quizás esta sea una buena oportunidad para visitar nuevamente la secta de la espada celestial. Después de un momento de contemplación, Li Fan tomó su decisión. Sin embargo, antes de entrar al reino inmortal caído, dio un paseo en silencio por el Valle de la Longevidad y el reino de las bestias. En el Valle de la Longevidad, la mayoría de los discípulos despiertos de la secta del Rey de la Medicina ya se habían ido, y solo unos pocos estaban estacionados en posiciones clave. Mientras tanto, en el reino de las bestias, Li Fan vio algunas figuras familiares. Eran Xiao Fan, Su Chanyu, Su Xiao Mei y los demás. Al barrer su sentido divino sobre ellos sin su conocimiento, Li Fan notó algo extraño. En esta vida no había interferido mucho en sus caminos. Sin embargo, todavía les había concedido técnicas de cultivo y no había impuesto restricciones significativas a su progreso. Había pasado más de una década. Teniendo en cuenta el talento de su vida anterior, al menos uno de ellos ya debería haber llegado al reino del núcleo dorado. Pero ahora, su progreso fue algo decepcionante. Ye Pen, quien cultivó una combinación de 3 métodos, técnicas, refinamiento corporal y la perla del alma de la bestia, fue el más fuerte entre ellos. Sin embargo, solo había llegado a la mitad de la etapa del ámbito del establecimiento de la fundación. Su Xiao Mei y Su Chanyu, que se centraban exclusivamente en técnicas de cultivo, acababan de pasar a la etapa de establecimiento de la fundación. Los tesoros naturales y los recursos espirituales fueron, por supuesto, proporcionados por la secta del Rey de la Medicina. Después de 3 años de vender pastillas para la longevidad, el tesoro de la secta se había vuelto cada vez más abundante. En cuanto a Xiao En, quien había elegido no cultivar sino centrarse en comunicarse con la perla del alma de la bestia imperial, se había dado por vencido por completo. Había perdido toda motivación y pasaba sus días haciendo alarde de su estatus en el reino de las bestias mientras vestía su armadura de dios bestia. Aunque su velocidad de cultivo sigue siendo mucho mayor que la mía, claramente no está al nivel que deberían haber alcanzado. La energía espiritual se está desvaneciendo gradualmente. Li Fan reflexionó profundamente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C733.
Si bien es cierto que los he mantenido confinados en un solo lugar en esta vida, quizás el verdadero problema resida en el propio reino exterior. De lo contrario, estos supuestos genios del reino exterior no perderían ante simples jóvenes como San Erland y Wang Xuanba del Gran Xuan. En aquel entonces, Li Fan había probado personalmente su potencial de cultivo. En el mejor de los casos, apenas cumplían los requisitos para cultivarse, ni siquiera se acercaban a igualar a los genios del reino exterior. Sin embargo, ahora, sin que él se diera cuenta, de alguna manera los habían superado. De repente surgió en la mente de Li Fan una visión del gran volcán en el centro del gran reino exterior. Desde el momento en que entró al reino exterior, tuvo la persistente sospecha de que algo andaba mal con ese volcán. Sin embargo, quizás debido a su insuficiente cultivo o falta de percepción, lo había explorado varias veces pero aún así no logró descubrir ningún secreto. Desafortunadamente, la entrada al reino exterior en esta vida ya ha sido tragada por fisuras espaciales, lo que hace imposible regresar. Pero en mi próxima vida, debo investigarlo a fondo con ese pensamiento en mente. Li Fan agitó su mano suavemente, convocando a su Chanyu, su Xiao Mei y los demás que lo precedieron de la nada. Su vigilancia era notablemente más débil que en sus vidas pasadas. Pasaron varios momentos antes de que salieran de su confusión. Al reconocer a Li Fan, saludaron apresuradamente. «Saludos, maestro de la secta». La mirada de Li Fan los recorrió y luego habló con voz profunda. «Los saqué a todos de un pequeño mundo mortal hace más de 10 años. Primero te confiné en una isla y luego te traje aquí al Valle de la Longevidad, sin permitirte salir nunca. ¿Sientes algún resentimiento?» Jeffrey Penn fue el primero en responder. «¿Cómo podríamos estar resentidos contigo, maestro de secta? Estos años han sido increíblemente satisfactorios para nosotros. Especialmente este Valle de la Longevidad y el Reino de las Bestias, si bien pueden parecer insignificantes a sus ojos, para nosotros ya son mucho más grandiosos que nuestra patria». Su tono tenía un toque de adulación. Xiao En asintió rápidamente en señal de acuerdo y los demás hicieron lo mismo. Li Fan permaneció en silencio por un momento, esperando hasta que empezaron a sentirse incómodos antes de finalmente hablar. El mundo exterior, el reino Xuanwang, está experimentando una transformación sin precedentes, que ocurre solo una vez cada 1000 años. Te esperan innumerables oportunidades. Ahora es tu momento de brillar. Empaca tus cosas, mañana abandonarás el valle. Las expresiones en sus rostros se endurecieron inmediatamente. Pero antes de que pudieran reaccionar, Li Fan agitó la manga y se fue, dejando atrás a un grupo de discípulos mirándose unos a otros desconcertados. Las órdenes de Li Fan eran absolutas, no se atrevieron a desobedecer. Sin otra opción, aceptaron a regañadientes su destino. Con aspecto miserable, se apresuraron a buscar ayuda de sus conocidos de la secta del Rey de la Medicina. Espero que una vez que regresen al mundo me traigan algunas sorpresas. De lo contrario, el verdadero problema debe residir en el ámbito exterior. Con una intención asesina informe sobre el grupo, Li Fan regresó silenciosamente a su aislada cámara de cultivo en el Valle de la Longevidad. Bendiciones al venerable celestial de Xuanwang. Preparando un ritual, en el siguiente instante, Li Fan ingresó una vez más al reino inmortal caído. Sin dudarlo, seleccionó el escenario, el refinamiento divino de la secta Espada del Cielo. Mientras la escena a su alrededor se retorcía y se difuminaba, una voz furiosa resonó en sus oídos. «Jisao Xuan, ¿por qué no has vuelto a enviar tu embrión espada, esta vez? ¿Te das cuenta de que estás retrasando el gran plan del hermano mayor? ¿Puedes asumir la responsabilidad de esto?» Una avalancha de recuerdos se apoderó de la mente de Li Fan, haciéndole tomar conciencia instantáneamente de su situación actual. Desde que el señor Bai se fue, la secta de la espada celestial se había estado preparando para forjar un arma divina que revolucionaría el mundo. Para lograr esto, todos los discípulos debían extraer conocimientos de sus espadas de madera e infundirlos en una piedra energética especializada conocida como embrión espada. Estos embriones de espada eran luego arrojados al abismo en la parte trasera de la montaña, donde serían refinados en fuego fundido para dar forma al prototipo del arma divina. Todos en la secta de la espada celestial, desde los discípulos hasta los ancianos, e incluso la figura más fuerte de la secta, el hermano mayor Situ Yao, siguieron esta práctica.
Pero el cultivador que Li Fan ahora poseía, Xiaoxuan, un cultivador de Golden Corn, había fracasado repetidamente en entregar su embrión espada a tiempo. Y ahora lo estaban confrontando por eso. Li Fan mantuvo una expresión tranquila y ahuecó sus manos. Hermano mayor Chu, humildemente solicito unos días más de gracia. Mi aptitud es mediocre y el proceso de comprensión y refinamiento es más lento para mí que para los demás. El hermano mayor Chu examinó a Li Fan antes de soltar un resoplido frío. Esta es tu última oportunidad. No creas que no sé lo que estás tramando. Su técnica de condensar y en espada es completamente opuesta al proceso de infundir la intención de la espada en el embrión de espada. Cuanto más tiempo mantengas el embrión de espada dentro de ti, más beneficios obtendrás. No es así. Li Fan inmediatamente puso una expresión nerviosa, como si su secreto hubiera sido expuesto. Él respondió apresuradamente, hermano mayor Chu. Pero la otra parte lo interrumpió con un gesto de la mano, y su expresión se volvió fría. No tengo intención de mostrar favoritismo. El cultivo individual no es nada comparado con el futuro de toda la secta de la espada celestial. Necesitas entender dónde están tus prioridades. Volveré en 2 días. Será mejor que estés preparado. Después de decir eso, el hermano mayor Chu se giró y se fue. Innumerables compañeros discípulos a su alrededor señalaron y susurraron, pero el pánico en el rostro de Li Fan desapareció instantáneamente. Regresó tranquilamente a su propia habitación. Después de comprobar su propio estado interno, comprendió inmediatamente. Como era de esperar, la persona que poseía esta vez no es una persona común y corriente. En el Dantian de Xiaoxuan, un núcleo dorado gris brumoso, parecido a un planeta gaseoso, emitía continuamente niebla gris. Corroía y devoraba la piedra esencia del embrión espada que flotaba cerca. Al mismo tiempo, en la mente de Li Fan surgieron conocimientos profundos sobre el Dao de la espada, más puros y poderosos que cualquier comprensión que hubiera obtenido al tocar directamente una espada de madera. Precisamente por eso Xiaoxuan había retrasado repetidamente la presentación de los embriones de espada. Cada vez que adquiría un embrión de espada, primero lo absorbería él mismo, convirtiéndolo en su propio entendimiento antes de entregárselo a la secta de la espada celestial. De hecho, el talento de este cuerpo en el Dao de la espada estaba innegablemente al nivel de un verdadero prodigio. Aún así, descifrar la verdadera esencia dentro de los embriones de espada fue un proceso extremadamente lento. Requirió una cantidad significativa de tiempo, lo que hizo que a otros les pareciera que su velocidad para refinar los embriones de espada era mucho más lenta. Incluso el hermano mayor Chu solo se había dado cuenta de que Xiaoxuan podría beneficiarse de los embriones de espada para mejorar su cultivo. Pero nunca hubiera imaginado que Xiaoxuan podría convertir directamente la verdadera esencia dentro de los embriones de espada en su propia comprensión. ¿Cuál es el plan de ruptura mundial de la secta espada celestial? A este cuerpo no le importa en absoluto. Porque fue un agente doble todo el tiempo. Mientras Li Fan absorbía el embrión de espada, recordó la repentina afluencia de recuerdos en su mente. Una noche, sin que nadie se diera cuenta, Xiaoxuan había utilizado una técnica secreta para transmitir todo lo que había sucedido recientemente en la secta de la espada celestial al mundo exterior. ¿Quién recibió exactamente la información? Esa parte permaneció desconocida en su mente. Ni siquiera el propio Xiaoxuan sabía por qué lo había hecho. Un día, como si estuviera controlado por otra persona, instintivamente llevó a cabo tal acto. Y ni siquiera había encontrado nada extraño en ello. Incluso engañarse a uno mismo, eso es realmente una forma avanzada de espionaje. Li Fan pensó para sí mismo. El secreto de la forja de espadas de la secta de la espada celestial pronto quedará expuesto al mundo. Las cosas podrían no estar pacíficas por mucho más tiempo. Escenas de la erupción del Rift Mundial en la montaña de la bestia sagrada de Nanmin y la destrucción del reino Xuanuan pasaron por su mente. Con ese pensamiento, Li Fan se preparó para lo que estaba por venir. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-734. Reino inmortal caído, secta espada celestial. 3 días después. Dentro de una cámara aislada, Li Fan estaba sentado con las piernas cruzadas en profunda meditación, con los ojos cerrados en silencio. A su alrededor, docenas de Swordchi se enrollaban y giraban en círculos en el aire.
Estas energías de espada eran tan sólidas como el metal, lo suficientemente afiladas como para cortar oro y hierro, emitiendo incluso un débil brillo metálico. Al observarlo más de cerca, innumerables sombras borrosas de espadas parpadeaban y cambiaban a lo largo de los bordes de las auras. Antes de que Li Fan hiciera flotar un embrión de espada, su esencia fue completamente absorbida y dominada. Esta técnica de espada formadora de aliento realmente tiene sus misterios, murmuró Li Fan. Abrió la boca y las docenas de afiladas espadas se aullaron cuando regresaron a su cuerpo, una vez más alimentándose dentro de su núcleo. Dentro de su Dantian, un núcleo dorado parecido a un planeta gaseoso estaba ahora rodeado por más de 10.000 luces de espada. Las luces formaban un anillo deslumbrante y magnífico, fascinante de contemplar. Solo Li Fan conocía el aterrador poder oculto dentro de este anillo de luz de espada. Si desatara las 10.000 energías de espada en un solo aliento, incluso un verdadero señor del alma naciente de esta era podría perecer instantáneamente. Los recuerdos de Hisa Oxuan no contienen conocimiento de los orígenes de esta técnica. Parece no ser nada más que el arte de las 10.000 espadas, una técnica común practicada por todos los discípulos principales de la secta de la espada celestial. Pero está claro que muy pocos en la secta logran un fenómeno tan impactante en la etapa del núcleo dorado. Además, este movimiento tiene cierto parecido con la llegada de la espada de Situ Yao, mientras sus pensamientos se desviaban. Li Fan contuvo por completo la abrumadora presencia de sus 10.000 luces de espada dentro de su Dantian. Ahora no exudaba nitidez y parecía un cultivador Golden Core común y corriente. Al salir de la cámara aislada, Li Fan no esperó a que el hermano mayor Chu lo convocara. En cambio, entregó proactivamente el embrión espada. El hermano mayor Chu le dio una mirada de aprobación, como si dijera, al menos sabes cuál es tu lugar. Examinó brevemente el embrión de espada y luego lo guardó casualmente. Justo a tiempo, el hermano mayor ha reunido a todos. Parece que hay un asunto importante que discutir. Vendrás conmigo. Al escuchar esto, el corazón de Li Fan se agitó ligeramente. Él asintió y lo siguió. El salón principal de la secta se encontraba en la cima del pico más alto de la montaña, en el mismo centro del territorio de la secta, perforando el cielo como una espada desenvainada. Dentro del salón ya se habían reunido muchos cultivadores, todos de mayor antigüedad que Li Fan. Sin saber por qué el hermano mayor Chu lo había traído aquí, Li Fan simplemente lo siguió y se posicionó al borde de la multitud, esperando la llegada de Situ Yao. Al poco tiempo, el otrora animado gran salón cayó repentinamente en silencio. Un fuerte aroma a alcohol llenó el aire, acompañado de un destello de luz de espada. Momentos después, Situ Yao tropezó con el pasillo, apestando a licor. Soltó un fuerte eructo antes de hablar con frases entrecortadas, revelando el motivo de la reunión. Resultó que se había completado el prototipo del arma divina que arranca el mundo. El siguiente paso fue forjar el cuerpo de su espada. Para lograr un desplazamiento interdimensional, la hoja del arma tenía que ser incomparablemente resistente. El material clave necesario para esto fue Taidian Essence Metal. Aunque el tesoro de la secta contenía una buena cantidad de este material, estaba lejos de ser suficiente para cumplir con los requisitos para forjar el arma divina destructora del mundo. Situ Yao era un luchador incomparable, pero en asuntos como estos, estaba perdido. Así, buscó las opiniones de los discípulos reunidos. También estableció dos condiciones. La forja del arma divina que arruina el mundo debe seguir siendo un secreto. Si bien la secta no tenía miedo a la batalla, si otras sectas poderosas unían fuerzas contra ellos, manejar la situación se volvería extremadamente problemático. Minimizar costes. A pesar de su riqueza, la secta de la espada celestial apenas podía permitirse los inmensos recursos necesarios para forjar el arma divina. Además del metal esencial de Taidian, se necesitaban más de 1.000 otros materiales raros y exóticos, lo que prácticamente agotó todo el tesoro de la secta. Por ello, era fundamental adquirir los recursos con un gasto mínimo. Al escuchar las palabras del hermano mayor Situ, todos los cultivadores reunidos revelaron expresiones de preocupación. Todos, digan lo que piensan y piensen en una solución. Quien pueda resolver este asunto, lo nombraré como el próximo maestro de la secta de la espada celestial. Situ Yao cayó al suelo, careciendo por completo del comportamiento de un experto de alto rango, pero las palabras que pronunció fueron asombrosas.
El actual maestro de la secta de la espada celestial, Woyusu, solo pudo ofrecer una sonrisa amarga, sin atreverse a refutarlo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, estalló un alboroto dentro del gran salón. Después de todo, ¿quién no envidiaría la posición del maestro de sectas entre las 10 grandes sectas inmortales? Aunque no tenía mucho poder real, el estatus y los beneficios superaban con creces los de los discípulos comunes de la secta. Las expresiones de la multitud variaban, pero Li Fan notó profundamente que la mirada del hermano mayor Chu lo invadía de una manera casi imperceptible. ¿Qué quiere decir con eso? Aunque Li Fan efectivamente sabía dónde encontrar una gran cantidad de oro esencial de Taiyuan, ese conocimiento provino de su vida pasada, fuera del reino inmortal caído, dentro del espejismo del tiempo del gran cielo de la cueva de los 5 elementos. No tenía nada que ver con Jisaoxuan, la persona que ahora habitaba. ¿Qué sabía exactamente el hermano mayor Chu? ¿Por qué lo llamó específicamente? Al rastrear los recuerdos del pasado de este cuerpo, Li Fan no encontró ninguna conexión cercana con el hermano mayor Chu, como mucho, eran meros conocidos que habían intercambiado gestos de asentimiento. Así, permaneció tranquilo y sereno, fingiendo no notar la mirada del otro. Una vez concluida la reunión, se dirigía de regreso a su propia residencia de montaña. El hermano mayor Chu de repente envió una transmisión de voz. Hermano menor Ji, tu familia Ji debería tener bastante oro de esencia Taiyuan, ¿verdad? Li Fan quedó momentáneamente atónito. ¿Qué? El rostro del hermano mayor Chu mostraba un indicio de insatisfacción. Hermano menor, no te hagas el tonto conmigo. Tu familia Ji es la cámara mercantil más prestigiosa del mundo. Se dice que incluso posees artefactos medio inmortales. Entonces, ¿cómo es posible que no tengas Taiyuan Essence Gold? Como si se hubiera activado un interruptor, la mente de Li Fan se inundó instantáneamente de recuerdos del pasado de Jisaoxuan. Eso fue cuando su yo original tenía solo 5 o 6 años. Los ancianos de su clan lo habían enviado lejos de sus padres y lo habían colocado en la secta de la espada celestial. Parecía que le habían dado algunas instrucciones en aquel entonces, pero con el tiempo las había olvidado hacía mucho tiempo. Si no fuera por las palabras del hermano mayor Chu que desencadenaron estos recuerdos distantes dentro de este cuerpo, el poseído Li Fan podría haber permanecido completamente inconsciente. Al relacionar esto con algunas de sus peculiares acciones pasadas, Li Fan de repente se dio cuenta de la verdad. Sin embargo, su expresión seguía siendo ilegible y su rostro estaba lleno de confusión. Familia Ji. Después de una breve pausa, reaccionó como si recordara algo, apareciendo en sus ojos un destello de ira y desolación. Con voz fría, Li Fan dijo, han pasado muchos años desde que tuve algún contacto con ellos. Nuestros lazos han sido cortados hace mucho tiempo. Incluso si tienen Taiyuan Essence Gold, no tienen nada que ver conmigo. El hermano mayor Chu se rió entre dientes, hablando en un tono persuasivo, hermano menor, no dejes que las emociones nublen tu juicio. Sé que tienes muchas quejas, pero piénsalo, si pudieras obtener el apoyo total de la Cámara de Comercio Mundial de la familia Ji, ¿no tendrías una oportunidad real de competir por el puesto de maestro de secta? Aunque nuestra secta Espada Celestial se está preparando para atravesar el reino e irse, todavía quedarán cosas atrás, como las vastas tierras de la secta y el gobierno de numerosas sectas afiliadas. Ofrecer solo una parte de ellos supondría una enorme ganancia para la Cámara de Comercio Mundial. Una situación en la que todos ganan, ¿por qué no luchar por ella? Piénsalo detenidamente. Si estás interesado, puedo acompañarte de regreso a casa y actuar como mediador. El hermano mayor Chu le dio una palmadita en el hombro a Li Fan, luciendo una expresión significativa. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C735. Después de que el hermano mayor Chu se fue, Li Fan recordó sus palabras y una expresión juguetona apareció en su rostro. Pensando en retrospectiva, recordó que la familia Ji había enviado a muchos de sus compañeros a diferentes sectas. Li Fan estaba casi seguro de que sus años sin contacto eran solo una distracción. Jisaoxuan era definitivamente un espía enviado por la familia Ji para infiltrarse en la secta de la espada celestial. Sin embargo, llamarlo espía podría no ser del todo apropiado ya que la Cámara de Comercio Mundial no tenía ningún conflicto directo con la secta de la espada celestial. Los comerciantes viajan por el mundo y la información confidencial es crucial.
La familia Ji probablemente confía en estos métodos para mantenerse informada sobre todo lo que sucede en el reino Xuanhuang, lo que les permite sacar provecho de ello. En ese caso, la noticia sobre la secta de la espada celestial forjando un arma divina que revolucionará el mundo podría no difundirse demasiado. Después de todo, los comerciantes son naturalmente oportunistas y están motivados por el lucro. Oro de esencia Taiyuan. Lei Feng entrecerró los ojos. Para poner fin al escenario del reino inmortal caído, necesitaba encontrar al dueño de este espacio-tiempo remanente y resolver su persistente obsesión. Según las pistas que había reunido hasta el momento, Jisaoxuan parecía ser el objetivo. ¿Cuál es su obsesión? Lei Feng calmó su mente y recordó las emociones asociadas a este cuerpo. Mientras pensaba en la familia Ji, detectó profundamente un resentimiento profundamente enterrado y una sed de venganza. ¿Se vio obligado a abandonar su hogar cuando era niño, lo que le generó resentimiento? Debería probar esto primero. Sus pensamientos giraron rápidamente y en un instante ya había ideado un plan para vengarse de la familia Ji. Al día siguiente, Li Fan se puso en contacto nuevamente con el hermano mayor Chu. Oh. Hermano menor Ji, ¿por fin has cambiado de opinión? La otra parte parecía bastante emocionada. Li Fan asintió. Eso sí que es así. Todos somos familia, no hay rencor que no pueda resolverse. Haré los preparativos de inmediato y te acompañaré a la sede de la Cámara de Comercio Mundial. Si logras convertirte en el maestro de la secta, no te olvides de mí. El hermano mayor Chu, que antes había sido arrogante, de repente se volvió adulador. No mucho después, usando la búsqueda de Taiyuan Essence Gold como excusa, los dos abandonaron la secta de la espada celestial y partieron hacia la familia Ji. Para evitar sospechas, incluso se desviaron por sugerencia del hermano mayor Chu. Medio mes después, finalmente llegaron a su destino. Una ciudad en el cielo, construida íntegramente con piedras espirituales de primera calidad. Flotó sobre una bulliciosa ciudad comercial. Los cultivadores y comerciantes se movían en un flujo interminable. Cada vez que miraban hacia el cielo, ciudad de piedras espirituales, sus ojos inevitablemente se llenaban de envidia. El mercado estaba protegido por una formación que impedía a los cultivadores volar. Además, se requería una tarifa de entrada. Tan pronto como entraron al mercado, se encontraron con una oleada abrumadora de energía espiritual pura, que superaba con creces incluso la de la secta de la espada celestial. El hermano mayor Chu no pudo evitar exclamar, como se esperaba de la cámara de comercio más grande del mundo, ¡qué magnificencia! Guiando a Li Fan a través de innumerables tiendas, finalmente llegaron ante una gran finca en el mismo centro del mercado. Sobre la entrada, una placa tenía 4 grandes caracteres: Ji Family's World Trade. Cuando Li Fan y Chu se acercaron, un cultivador Golden Co vestido de oro estacionado en la puerta dio un paso adelante para bloquear su camino. Con una sonrisa educada, preguntó, ¿tienen ustedes dos una invitación? El hermano mayor Chu resopló, ¿invitación? No tiene sentido común. ¿Por qué necesitaríamos una invitación para regresar a casa? El cultivador vestido de oro quedó momentáneamente aturdido. Examinó cuidadosamente al hermano mayor Chu. ¿Por qué me miras? Es la persona a mi lado. Chu dijo con impaciencia, señalando a Li Fan. Solo entonces el cultivador vestido de oro cambió su mirada. En lugar de enojarse, frunció el ceño como si estuviera sumido en sus pensamientos. Momentos después, su expresión se convirtió en una de shock. Por favor, espere aquí un momento. Con eso, se apresuró a entrar a la finca Ji. Al poco tiempo, surgió un cultivador de mediana edad con cara cuadrada, liderando a un grupo de otros cultivadores. Cuando su mirada cayó sobre Li Fan, el cultivador de cara cuadrada no mostró ningún cambio en su expresión. Zhao Xuan, ¿por qué has regresado? ¿Podría ser que usted violó las reglas de la secta y fue expulsado? En lugar de la alegría de ver a un familiar perdido hace mucho tiempo, su tono solo conllevaba reprimendas. El hermano mayor Chu estaba a punto de suavizar las cosas cuando Li Fan replicó directamente, ¿y quién podría ser? He estado fuera de casa demasiado tiempo, no te recuerdo. La expresión del cultivador de cara cuadrada se oscureció. Niño insolvente. ¿Así le hablas a tu padre? Li Fan entrecerró los ojos y su expresión no cambió.
Pruébalo. La cara del cultivador se volvió carmesí en un instante. La presión que emanaba de él era como la de un volcán al borde de la erupción. Los cultivadores que lo seguían, miembros del clan He, intercambiaron miradas extrañas mientras observaban a Li Fan. Sin embargo, Li Fan permaneció imperturbable. Exhaló suavemente e inmediatamente cientos de auras de espadas de diferentes colores brillaron y flotaron a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de estallar una pelea, el hermano mayor Chu intervino rápidamente: es un malentendido. Un malentendido. Todos, cálmense. Soy Chu Sonji, un discípulo central de la secta de la espada celestial. Esta vez, estaba en una misión con el hermano menor He cuando pasamos por World Market. Como esta es su ciudad natal, decidimos pasar a visitarla, lo explicó apresuradamente. Al escuchar esto, el padre de He Xiaoxuan dudó un poco. Su mirada recorrió los cientos de auras de espadas que rodeaban a Li Fan y un destello de sorpresa apareció en sus ojos. Poco a poco, retiró su imponente presencia y dejó escapar un resoplido frío. Entra entonces. Solo entonces Chu Sonji respiró aliviado. Llevó a Li Fan consigo y lo siguió hasta la residencia del clan He. El camino giraba y daba vueltas, llevándolos más profundamente a la finca hasta llegar a un salón interior. El padre de He Xiaoxuan tomó asiento a la cabeza del salón, despidiendo a los demás antes de hablar con voz solemne. Habla. ¿Por qué has venido aquí? Chu Sonji estaba a punto de responder, pero Li Fan lo detuvo. No estás calificado. Deja que venga el ancestro. Li Fan dijo sin expresión alguna. Regresar al clan He pareció despertar viejos recuerdos enterrados en el polvo. Li Fan sabía que el hombre que lo precedió, He Siben, el padre de He Xiaoxuan, era simplemente el supervisor del mercado mundial. En el clan He, tenía poco poder real. La verdadera autoridad del clan He residía en su ancestro, He Wangxian. Hace décadas, ya había llegado a la etapa de integración Dao, estableciendo la Cámara de Comercio Mundial con sus propias manos. Su verdadero nivel de cultivo era insondable. Tú. Un rastro de ira apenas reprimida apareció en los ojos de He Siben. Sin embargo, cuando su mirada se encontró con la mirada inquebrantable y sin emociones de Li Fan, un escalofrío involuntario recorrió su columna vertebral. Después de un largo silencio, finalmente se tragó su ira. Espera aquí. Con un resoplido frío, pisoteó, convirtiéndose en un rayo de luz que se disparó hacia la ciudad celestial de piedras espirituales. Hermano menor He, él sigue siendo tu padre. Hacer esto, no es demasiado. Chu Sonji susurró. Li Fan sonrió. ¿No nos hace esto parecer aún más seguros? Al ver el comportamiento indiferente de Li Fan, el hermano mayor Chu se rió torpemente y no dijo nada más. Mientras esperaba, Li Fan notó algo. Los patrones en el pasillo parecían extrañamente familiares. En realidad, se parecen al emblema de la Cámara de Comercio de las 10.000 Artes, aunque hay ligeras diferencias. Li Fan reflexionó en silencio. Parece que debe haber alguna conexión entre ambos. No pasó mucho tiempo antes de que He Siben regresara. Ven conmigo. Dijo oscuramente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-736. He Siben sacó una bandera de mando dorada y la arrojó al suelo. En un instante, apareció una formación bajo los pies de los tres individuos. La expresión de Chu Sonji estaba llena de emoción, mientras que el rostro de Li Fan permaneció inalterado. A medida que la luz de la formación brillaba intensamente, se transformaron en rayos de luz, elevándose como meteoritos en reversa, viajando directamente desde el mercado a la ciudad celestial de las piedras espirituales. En apenas unas respiraciones, los tres aterrizaron en el suelo pavimentado con piedras espirituales. La concentración de energía espiritual en la ciudad del cielo había alcanzado un nivel asombroso, inundando sus cuerpos incontrolablemente, causando que su circulación de energía interna se obstruyera. El rostro de Chu Sonji se volvió morado, parecido a un mortal ahogándose e incapaz de respirar. Solo cuando Li Fan le dio una fuerte palmada en la espalda pudo recuperarse. Tos, incluso después de estabilizarse, Chu Sonji continuó absorbiendo con avidez la energía espiritual pura que lo rodeaba, con el rostro lleno de asombro. He Siben,
que había estado liderando el camino, mostró una mirada de orgullo al presenciar esto. Sin embargo, cuando notó la expresión completamente indiferente de Li Fan, su rostro se oscureció instantáneamente. Al pasar por la ciudad de las piedras espirituales, Li Fan finalmente llegó a un jardín en el centro, donde conoció al antepasado de la familia He. Contrariamente a sus expectativas de una figura anciana y frágil, He Guangxian apareció cuando era joven, cuando tenía poco más de 20 años. Con cabello hasta los hombros, una apariencia hermosa y ojos que brillaban como la luz de las estrellas, exudaba una presencia extraordinaria. Si no fuera porque He Siben se inclinó respetuosamente y se dirigió a él como ancestro, a Li Fan y Chu Sonji les habría resultado difícil creer que este joven cultivador fuera en realidad la figura legendaria. Entonces, ¿ustedes dos fueron quienes buscaron audiencia conmigo? He Guangxian preguntó en voz baja. Incluso sin ejercer presión deliberadamente, el aura que emitió naturalmente hizo que tanto Li Fan como Chu Sonji sintieran un peso abrumador en sus corazones. Chu Sonji asintió repetidamente, preparándose para explicar la situación. Pero antes de que pudiera, Li Fan lo detuvo. Mirando a su propio padre biológico, Li Fan dijo con calma, el secreto es la clave del éxito. Con esta persona aquí no es apropiado hablar. He Siben se enfureció instantáneamente. Desgraciado ingrato. Antes de que pudiera estallar por completo, He Guangxian levantó una mano para detenerlo. Con una ligera risa, He Guangxian dijo, eres un pequeño bastante interesante. Siben, da un paso atrás. Ante la orden del antepasado, He Siben no se atrevió a desobedecer. Reprimiendo la intención asesina en sus ojos, bajó la cabeza y se alejó furioso. Pues bien, puedes hablar ahora. La sonrisa de He Guangxian se desvaneció. Chu Sonji sintió un escalofrío en su corazón e inmediatamente explicó todo, como la secta de la espada celestial necesitaba una gran cantidad de oro de esencia Taiyuan para forjar armas divinas que arrancaran el mundo, y como quien resolviera este asunto tendría una alta posibilidad de convertirse en el próximo maestro de la secta. Senior Ji, con la enorme riqueza de la Cámara de Comercio Mundial, si participas en esto, asegurar el puesto de maestro de secta será algo seguro. Una vez que nuestra secta de la espada celestial se vaya, toda la tierra fértil dentro de las 90,000 millas de la montaña de la espada celestial será tuya. Chu Sonji trató seriamente de persuadirlo. Pero He Guangxian no se conmovió en absoluto, contrariamente a lo esperado. En cambio, suspiró y dijo, todos saben que el puesto de maestro de la secta de la espada celestial no es más que un título vacío. El verdadero poder reside en el hermano mayor Situ Yao. Taiyuan Essence Gold es un recurso extremadamente raro e invaluable. Armas divinas que revolucionan el mundo. Incluso con los recursos financieros de la Cámara de Comercio Mundial, cumplir con los requisitos materiales para forjar tales armas sería un sacrificio enorme. Y lo único que obtenemos a cambio es un título hueco. He Guangxian de repente se volvió hacia Li Fan. Tu nombre es He Seok-Xuan, ¿correcto? Desde que saliste de casa, esta debería ser tu primera vez regresando. Después de viajar todo este camino de regreso, ¿crees que este plan es factible? Li Fan meneó ligeramente la cabeza. No lo es. Chu Sonji quedó atónito. Hermano menor He. Li Fan continuó, pero vale la pena apostar. Una chispa de intriga brilló en los ojos de He Guangxian antes de estallar en risas. Bien. Me recuerdas a mi yo más joven. Tienes toda la razón. La incertidumbre sobre este asunto es demasiado alta y los riesgos superan con creces las recompensas. Cuando la secta espada celestial se desentienda del asunto y se aleje, ni siquiera podremos encontrar un deudor al que responsabilizar. Pero aún así vale la pena apostar. Los cimientos de las 10 grandes sectas inmortales. Si nuestra Cámara de Comercio Mundial puede tragarlas enteras. He Guangxian estaba de pie con las manos detrás de la espalda, dirigiendo su mirada hacia el horizonte distante, con un tono inexplicable. En un instante, la situación dio un giro dramático. Chu Sonji, al escuchar esto, se puso muy contento. Con la aprobación del ancestro, todo lo que siguió transcurrió mucho mejor de lo que Li Fan esperaba. Bajo la mirada incrédula de He Siben, Li Fan y Chu Sonji regresaron con 3,000 Hin de Taiyuan Essence Gold de las reservas de la Cámara de Comercio Mundial. Además,
Ji Guangxian declaró que la Cámara de Comercio Mundial apoyaría plenamente a Ji Zhaoxuan en su intento por el puesto de maestro de la secta de la Espada Celestial comprando continuamente Taiyuan Essence Gold. Su generosidad fue asombrosa y no le pidió a Li Fan ninguna promesa a cambio. Si Li Fan no hubiera sabido ya que este organismo, en ocasiones, había actuado de forma autónoma y perdido el control, podría haberse sentido profundamente conmovido por esta confianza incondicional. Parece que la familia Ji confía bastante en su capacidad para controlar a los espías que han colocado dentro de las distintas sectas. Li Fan se burló interiormente mientras contemplaba formas de contrarrestarlos. Al regresar a la secta de la Espada Celestial, Li Fan entregó los 3,000 Jin de Taiyuan Essence Gold y les aseguró que llegaría un suministro continuo en el futuro. Esto inmediatamente causó revuelo en toda la secta. Era bien sabido que, hasta ahora, los discípulos habían logrado recolectar solo un poco más de 1,000 Jin, incluidas las reservas originales de la secta. Sin embargo, solo Li Fan había adquirido más de 3 veces esa cantidad. Después de presentarle varias excelentes jarras de vino que había traído de la familia Ji a Situ Yao, el hermano mayor de la secta de la Espada Celestial sonrió de alegría. Incluso elogió públicamente a Li Fan como modelo a seguir para todos los discípulos jóvenes de la secta. Con los esfuerzos de Chu Sonji por difundir la noticia de la afiliación de Li Fan a la Cámara de Comercio Mundial se difundió rápidamente. Pronto, la residencia de Li Fan se inundó de visitantes, compañeros discípulos que venían a presentar sus respetos y establecer conexiones. La mayoría de los cultivadores de la secta de la Espada Celestial ahora veían a Li Fan como un fuerte contendiente para el puesto de próximo maestro de la secta. Y a medida que la Cámara de Comercio Mundial continuó entregando más oro esencial de Taiyuan, los discípulos se convencieron cada vez más de su juicio. Sin embargo, en este momento crítico, Li Fan visitó silenciosamente al actual maestro de la secta de la Espada Celestial, Wo Yusu. Oh. ¿No es este el pilar de nuestra secta de la Espada Celestial, el sucesor designado del maestro de la secta? ¿Qué te trae por aquí? Wo Yusu lo saludó con una sonrisa, aunque un dejo de burla apareció en sus ojos. Li Fan se mantuvo sereno y respondió con franqueza: he venido por el puesto de maestro de secta. La expresión de Wo Yusu se oscureció. Eres un joven insolente. No pienses eso solo porque ¿el maestro de secta realmente desea entregar su puesto tan fácilmente? Aunque sea meramente un título nominal, el poder que conlleva sigue siendo embriagador, ¿no es así? Al escuchar el significado oculto de las palabras de Li Fan, la expresión de Wo Yusu osciló entre la incertidumbre y la intriga. ¿Qué estás insinuando exactamente? Conozco un lugar que alberga una enorme cantidad de oro esencial de Taiyuan, mucho más de lo que mi familia Ji puede reunir. Li Fan dijo solemnemente. Wo Yusu examinó a Li Fan sorprendido, incapaz de comprender su verdadera intención. Deseo intercambiar el puesto de maestro de la secta de la Espada Celestial, por mi completa libertad. Maestro de la secta, ¿estás dispuesto a ayudarme a lograrlo? Li Fan preguntó con una sonrisa. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C737. No es de extrañar que digan que los comerciantes nunca son verdaderamente honestos. Ese viejo zorro Ji Guangxian claramente tiene motivos ocultos. Después de escuchar la explicación de Li Fan, Wo Yusu maldijo en voz baja. Luego, su expresión se suavizó ligeramente mientras miraba a Li Fan. Parece que te acusé injustamente. Li Fan se mostró indiferente. Inexplicablemente me pusieron bajo control. ¿Tiene el maestro de la secta alguna pista sobre esto? Después de todo, como líder nominal de una de las 10 grandes sectas inmortales, su conocimiento y experiencia fueron sin duda excepcionales. Wo Yusu reflexionó por un momento antes de responder. Una vez escuché que todo el clan Ji, no, toda la Cámara de Comercio Mundial, fue creado por Ji Guangxian para su cultivo. Aunque Ji Guangxian aún no ha logrado abrirse paso hacia el reino inmortal de la longevidad, todos sus contemporáneos esencialmente han perecido. Incluso los que aún están vivos son ancianos y decrépitos. Sin embargo, solo él permanece eternamente joven, luciendo como si todavía fuera un hombre joven. Esto debe estar relacionado con la técnica de cultivo que practica. Nadie, aparte de él mismo, sabe exactamente qué es, pero es casi seguro que involucra linajes y deseos.
Temo que no seas solo tú, quizás todos los cultivadores del clan Ji estén bajo el control de Ji Wangxian, dijo Woyusu oscuramente. Entonces, ¿sabe el maestro de la secta una manera de liberarse? Li Fan frunció el ceño. Woyusu no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminaba de un lado a otro pensando profundamente. Li Fan se mantuvo paciente y esperó en silencio. Después de mucho tiempo, Woyusu finalmente se detuvo. Con un movimiento de su mano, lanzó múltiples capas de restricciones, sellando completamente el espacio de la cámara. Solo entonces susurró: nuestra secta de la espada celestial posee un arte secreto que imita el proceso de forjar una espada. Refina el alma y la carne de un cultivador en el cuerpo de espada suprema. Si tiene éxito, la espada se convierte en el cuerpo, y el cuerpo se convierte en la espada, logrando la máxima unidad entre el hombre y la espada. El cuerpo supremo de la espada repele todas las energías extranjeras. El método de control de Ji Wangxian inevitablemente perdería su efecto. Sin embargo, Woyusu hizo una pausa antes de continuar. Esta técnica es extremadamente peligrosa. A lo largo de la historia de nuestra secta de la espada celestial, solo un puñado de cultivadores han tenido éxito. Incluso nuestro discípulo mayor, que era un genio incomparable, fracasó y quedó con aflicciones duraderas. Sin dudarlo, Li Fan dijo directamente: estoy dispuesto a intentarlo. Woyusu asintió levemente, mostrando sus ojos aprobación. Si realmente logras cultivar el cuerpo supremo de la espada, entonces ¿qué daño hay en convertirte en el próximo maestro de la secta de la espada celestial? En el mundo del cultivo, la fuerza reina suprema. Si puedo alcanzar el mismo nivel que el hermano mayor Situ, entonces no me importaría el puesto de maestro de secta, respondió Li Fan con indiferencia. Woyusu se quedó momentáneamente sin palabras. Dentro de la cámara sellada, ambos discutieron el asunto en detalle y finalmente llegaron a un acuerdo. A partir de entonces, Li Fan actuaría abiertamente, llamando la atención de toda la secta, mientras que Woyusu viajaría en secreto a la secta de los 5 elementos. Como maestro de la secta de la espada celestial, Woyusu naturalmente tenía sus propios partidarios. Al igual que en la historia real, persuadir al maestro de la secta de los 5 elementos para que venda el oro de esencia Taiyuan no debería ser demasiado difícil. Además, habiendo anticipado ya la posibilidad de espías de la Cámara de Comercio Mundial dentro de la secta de los 5 elementos, Woyusu sería aún más cauteloso esta vez, asegurándose de que no se filtrara información. Como se esperaba, 7 días después, Woyusu regresó sano y salvo. No intercambió palabras con Li Fan, simplemente dio una mirada que transmitía todo lo no dicho. Pasó el tiempo. Con un suministro suficiente de oro esencial de Taiyuan, la forja del arma divina que desgarra el mundo avanzó a un ritmo varias veces más rápido de lo esperado. En ese momento, Li Fan ya no necesitaba extraer información de la espada de madera dejada por el señor Bai antes de infundirla en el embrión de la espada. Ahora, simplemente permaneció junto a la espada, absorbiendo con avidez sus profundos misterios, y nadie se opuso. Justo cuando Li Fan sintió que este reino inmortal caído se acercaba al final de su existencia, el arma divina que rompe el mundo, forjada con toda la fuerza de la secta, finalmente se completó. El Clan Ji parecía haberse enterado de esto a través de algunos medios desconocidos y envió un equipo de cultivadores, liderado por Ji Siben, con el pretexto de ofrecer felicitaciones. En verdad, habían venido a reclamar el fruto del trabajo de otros. La enorme arma divina que divina el mundo se alzaba imponente, su exterior se asemejaba a una piedra gris común y corriente, de apariencia modesta. Sin embargo, Li Fan, que pasaba sus días comprendiendo la espada, podía sentir vagamente un poder aterrador que emanaba de ella. Situ Yao reunió a los miembros de la secta de la espada celestial en la montaña trasera. El arma divina ha sido forjada y las contribuciones de todos han sido invaluables. Como prometí, el que aportó más oro esencial de Taiyuan se convertirá en el maestro de la secta de la espada celestial. Al escuchar esto, el rostro de Ji Siben se iluminó de alegría. Pero las siguientes palabras de Situ Yao hicieron que su expresión se torciera de rabia. Según las estadísticas del Consejo de Ancianos, Woyusu contribuyó con un total de 86,912 katies de Taiyuan Essence Gold, la cifra más alta entre todos. Por lo tanto, el próximo maestro de la secta de la espada celestial seguirá siendo él.
la escena cayó en un silencio instantáneo. Imposible. No hay forma de que alguien haya contribuido más que nuestra familia Ji. La voz furiosa de Ji Siben rompió el silencio. ¿Me estás interrogando? Situ Yao entrecerró los ojos y miró a Ji Siben. Ji Siben inmediatamente se atragantó con sus palabras. Pues bien, déjame hacerte aceptar tu pérdida de todo corazón. Tu familia Ji contribuyó con un total de 86,911 katies de Taiyuan Essence Gold. Solo falta una katie. Situ Yao sacudió ligeramente la cabeza, pareciendo como si se arrepintiera profundamente. Los ojos de Ji Siben casi se salieron de sus cuencas. Señaló con un dedo tembloroso a Situ Yao, con todo su cuerpo temblando de ira. Esto es escandaloso, esto es pura intimidación, ¿no temes ser ridiculizado por el mundo por tales acciones? La expresión de Situ Yao se volvió fría. Ji Brak, considerando que aportaste una cantidad significativa de Taiyuan Essence Gold, pasaré por alto tus comentarios anteriores. Pero si sigues diciendo tonterías. Resopló fríamente. Ji Siben se estremeció y tuvo que tragarse las palabras atrapadas en su garganta. De repente, como si se diera cuenta de algo, se giró abruptamente para mirar a Li Fan. Sin embargo, para su sorpresa, Li Fan también tenía una mirada de incredulidad, con el alma aparentemente perdida, como si él también estuviera completamente confundido. Así, la selección del maestro de la secta llegó a una conclusión dramática. Después de despedir a los invitados, la secta Espada Celestial comenzó oficialmente su migración al arma divina que arruina el mundo. Todo lo que se pudo tomar fue tomado. Incluso los campos espirituales fuera de la secta fueron desenterrados y trasplantados en su totalidad. Se decía que el arma divina que divina el mundo era un mundo en sí mismo, por lo que no había preocupación por las limitaciones de espacio. Sin embargo, bajo las órdenes de Situ Yao, la espada de madera dejada por el señor Bai y las innumerables espadas voladoras dejadas por los ancianos caídos en la tumba de la espada permanecieron intactas. Su explicación fue que la intención de la espada era demasiado fuerte y podría entrar en conflicto con el arma divina que arranca el mundo. En cuanto a la verdadera razón, solo él lo sabía. Pronto llegó el día de salida. Los discípulos se transformaron en rayos de luz de espada, entrando en el arma divina en oleadas. Sin embargo, Situ Yao se quedó allí observando cómo se acercaban rápidamente varias presencias poderosas. Reveló una sonrisa fría y segura. No es necesario que todos nos despidan. El desastre que quedó en el reino Xuanuan es tuyo para limpiarlo. Nosotros, la secta Espada Celestial, simplemente carecemos de la capacidad para hacerlo, dijo en voz alta. Ah, por cierto, me olvidé de decírtelo. Ji Wangxian, ese chico, es todo un conspirador. Ha plantado muchos espías dentro de nuestras 10 grandes sectas inmortales. Mientras hablaba, dirigió su mirada hacia una figura que se acercaba rápidamente. Zhao Xuan. La voz de Ji Wangxian sonó desde lejos. Al mismo tiempo, como si estuviera fuera de su control, Li Fan de repente disparó hacia Situ Yao. Un extraño resplandor multicolor surgió de su cuerpo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de llegar a Situ Yao, se detuvo abruptamente. Giró la cabeza y le lanzó una sonrisa burlona a Ji Wangxian. Ji Wangxian entendió todo al instante y su rostro se retorció de furia. Sin embargo, Situ Yao agarró a Li Fan y desapareció en el arma divina que divina el mundo. Pequeño Ji, gracias por enviarnos un talento tan prometedor para la secta Espada Celestial. El rostro de Ji Wangxian estaba lo suficientemente oscuro como para gotear agua. Levantando su mano izquierda, un flujo interminable de monedas de cobre parecía converger en su palma. Sin embargo, en ese mismo momento, un estallido incomparable de resplandor surgió del arma divina que destruyó el mundo. La imagen de las monedas de cobre se disipó instantáneamente. Solo podía observar impotente cómo una espada atravesaba los cielos. Ese poder abrumador que cortaba el tiempo y el espacio lo obligó incluso a huir a 1000 millas de distancia para evadir su poder. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la secta de la Espada Celestial y el arma divina que divina el mundo habían desaparecido sin dejar rastro. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C738. Dentro del arma divina que revoluciona el mundo. Li Fan vio cómo la expresión furiosa de Ji Wangxian se congelaba de repente.
No solo él, todo el reino Xuanhuang parecía haber caído en un estado de quietud. Un momento después, la escena se aceleró, reproduciéndose a cientos o incluso miles de veces la velocidad normal. Li Fan vio a varias figuras llegar tarde y entablar batalla con Ji Guangxian. Al final, Ji Guangxian se vio obligado a retirarse en desgracia, aparentemente sufriendo heridas graves. Dentro de este cuerpo de Ji Zhaoxuan, Li Fan de repente sintió que sus pensamientos estaban claros, su mente y su cuerpo se sentían inexplicablemente renovados. Luego, fue testigo del impacto del arma divina que destruye el mundo arrasando el reino Xuanhuang. La montaña de la espada celestial, que alguna vez fue rica en espíritus y amigable para los cultivadores, se había convertido en un lugar peligroso. Los truenos y las tormentas azotaban el cielo, y ocasionalmente se formaban grietas espaciales negras en el cielo, inquietantemente similares a la caótica grieta vórtice que Li Fan había encontrado en el mundo real. Y luego, Li Fan vio vagamente una figura vestida de blanco parada sola ante las ruinas de la Rift Mundial, mirando silenciosamente hacia adelante. Con un suave movimiento de su mano, la devastación se calmó repentinamente, las anomalías se desvanecieron gradualmente y el espacio se estabilizó lentamente. Después de terminar esto, el señor Bai no se quedó y desapareció rápidamente. Las imágenes luego cambiaron aún más rápido. Varias sectas enviaron a sus cultivadores para tomar el control del territorio de la secta Espada Celestial. Ninguno estaba dispuesto a dar marcha atrás, lo que condujo a una guerra a gran escala. Una gran calamidad descendió e innumerables cultivadores se masacraron entre sí. Los cielos se oscurecieron, la tierra estuvo llena de cadáveres y durante mucho tiempo no se pudieron ver almas vivas. ¿Son estas escenas del futuro? Después de que las imágenes se transformaron en un desastre irreconocible, Li Fan se volvió hacia Situ Yao aturdido y le preguntó. Situ Yao continuó mirando fijamente las imágenes más allá del arma divina. Después de un rato, finalmente apartó la mirada. Levantando su calabaza de vino, tomó un largo trago antes de responder, no es el futuro, este es el presente. Los ojos de Li Fan se entrecerraron. La escena exterior se había vuelto completamente oscura, como si un viajero perdido hubiera entrado en una noche eterna. La secta de la espada celestial ahora enfrentaba un destino completamente desconocido. Hermano mayor, ¿podemos realmente lograr destrozar el reino? En la oscuridad, una sensación latente de pavor e inquietud surgió dentro de Li Fan, obligándolo a preguntar. Situ Yao tomó otro trago antes de responder, ¿quién sabe? Después de todo, probablemente seamos los primeros en intentar escapar del reino Xuanhuang. Si fracasamos, simplemente moriremos. Quedarnos atrás no sería mucho mejor, de todos modos, probablemente moriríamos tarde o temprano. Como en respuesta a las palabras de Situ Yao, el arma divina que divina el mundo de repente se atenuó. Luego se congeló por completo. Como un espejo roto, se astilló en innumerables fragmentos. De vuelta en el espacio distorsionado, Li Fan miró los 3 orbes de luz ahora tenues que tenía delante, perdido en sus pensamientos. Una respiración dentro del arma divina que arruina el mundo equivale a décadas o incluso siglos fuera. Es similar a las ruinas inmortales. De hecho, solo una fuerza capaz de distorsionar el tiempo y el espacio podría liberarse de las limitaciones de las ruinas inmortales. Punto. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Li Fan finalmente regresó al mundo real. Habiendo cumplido el último deseo de Ji Zhaoxuan, debería haber obtenido algún tipo de recompensa. Sin embargo, después de comprobarlo, se sorprendió un poco. No era la técnica de espada que exhala el aliento de Ji Zhaoxuan, sino más bien, un montón de piedras con esencia de embrión de espada. La expresión de Li Fan se volvió extraña mientras contaba, había exactamente 326 piezas. Tomando uno en la mano, sintió una repentina oleada de ideas sobre el Dao de la espada inundando su mente. Aún más extraño, sintió una leve sensación de familiaridad, como si alguna vez hubiera ejercido este conocimiento antes. Estas deberían ser las piedras praímels del embrión espada que Ji Zhaoxuan una vez absorbió en la historia real. Contienen la verdadera esencia del manejo de la espada de la espada. Para los cultivadores de espadas, podrían ser bastante valiosos. Pero para mí son de poca utilidad. Con su Bai, esa máquina de comprensión Dao con forma humana,
simplemente dale una espada de madera común y corriente, y él comprenderá todo por sí solo. Solo tomaría algún tiempo, eso es todo. Por otro lado, el material de estas Pommel Stones es bastante bueno. Podrían usarse como materiales de forja para armas divinas que destruyen el mundo o para reforzar el caldero verdadero de Swanwang, de modo que cuando entremos en las ruinas inmortales en el futuro, dure un poco más. Li Fan se quedó con la mitad de ellos y le arrojó los 100 restantes aproximadamente a Fan Saiji. Fan Saiji estaba completamente inmerso en la investigación de la placa de piedra final, en ese momento, dirigiendo cuidadosamente a Jian Yusan y Liu San mientras cortaban con cautela el disco de piedra. Guardó casualmente las piedras primarias del embrión de espada sin prestarles mucha atención. Li Fan observó durante un rato pero no interfirió. Luego regresó a la cámara secreta. Las recompensas obtenidas en el reino inmortal caído están estrechamente ligadas a la resolución de las propias obsesiones. Estas piedras primitivas de embriones de espada, en el contexto del escenario de la forja divina de la secta de la espada celestial, son bastante comunes. Parece que el dueño de la obsesión por mantener ese fragmento espacio-temporal no es Hisa Oxuan. Sin embargo, Li Fan ya tenía algunas sospechas en mente. Reflexionó un momento antes de dejar el asunto de lado. Sacó 2 reliquias de Wan Fu Son, el disco de disociación y el espejo de medición del cielo. Primero, examinó el espejo medidor del cielo. Ya se había convertido en un espejo ordinario, completamente insensible por más que intentara sondearlo con su sentido divino. No es de extrañar, aunque Wan Fu Son lo tomó prestado de Hyun Dao, cuando fuimos al patio universal para informarles de la muerte de Wan Fu Son, no solicitaron reclamarlo. Debería ser lo mismo que los espejos de la rama Tianzuan en varias prefecturas. Una vez que se le retira el poder otorgado, pierde todas sus propiedades místicas. Li Fan jugó con él en su mano por un rato, sintiendo una ligera sensación de arrepentimiento. Luego centró su atención en el disco de disociación. En comparación con cuando se intercambió por primera vez, la luz del disco de disociación en su mano parecía ligeramente más tenue. La diferencia era sutil. Si uno no observaba con atención, sería fácil pasarla por alto. Pero Li Fan sabía que esto se debía a que los otros 8 discos de disociación ya habían comenzado su proceso de iteración y evolución. En cuanto al suyo propio, no, más bien, en cuanto al disco de Wan Fu Son, todavía estaba en su estado inicial, y sus habilidades fueron absorbidas gradualmente por los demás. Wan Fu, oh Wan Fu. No es que no lo haya conservado para ti, está desapareciendo por sí solo. No puedes culparme por eso. Murmurando para sí mismo, Li Fan sostuvo el disco de disociación en su palma. En un instante, la piedra de la desviación Dao en su mente irradiaba una luz azul brillante, e innumerables patrones de formación fundamentales fueron inscritos en el disco de disociación. En circunstancias normales, cultivar el disco requería que un cultivador primero delineara el marco básico de la formación en su mente y luego le infundiera sentido divino. Las formaciones básicas podían ser completadas en un instante por un maestro de formación y no eran muchos problemas. Sin embargo, a medida que las formaciones se volvieran cada vez más complejas, el esfuerzo y el tiempo necesarios también crecerían exponencialmente. Sin embargo, gracias a la técnica secreta de la transformación del Dao divino, Li Fan no tenía tales preocupaciones. Desde que comenzó a aprender formaciones con San Xiliang, todas las innumerables formaciones que había encontrado estaban meticulosamente almacenadas en la piedra de la desviación Dao. No era necesario que los recordara ni los describiera manualmente, simplemente podía acceder a ellos a voluntad. Al principio, esta ventaja no era particularmente obvia. Pero a medida que el disco de disociación evolucionara y requiriera formaciones cada vez más complejas, la diferencia se haría cada vez más evidente. Por supuesto, cualquiera capaz de intercambiar por un disco de disociación en este mundo ya era un dragón entre los hombres. Los 8 individuos restantes también deben tener sus propias técnicas secretas. Li Fan no subestimaría a ninguno de ellos. Aparte de la técnica de la transformación del Dao divino, tenía otras cartas bajo la manga. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C739. En su mente, Li Fan no pudo evitar recordar la explicación detallada que el maestro Dao había dado en su vida pasada sobre el disco de disociación.
Cuantos más datos de formación absorba el disco de disociación, más fuerte será su capacidad para romper formaciones. Asimismo, su capacidad de deducción e iteración también crece exponencialmente. Es inimaginable qué alturas podrá alcanzar en el futuro. ¿Quién puede decir que, en tus manos, el disco de disociación no evolucionará hasta convertirse en un segundo espejo Tianzuan? Para que el disco de disociación completara su transformación, necesitaba combustible, en forma de diversas formaciones. Li Fan se había sumergido en técnicas de formación a lo largo de múltiples vidas. Si bien es posible que no se encuentre entre los mejores maestros de formación de la Alianza de los 10.000 Inmortales, su amplitud de conocimientos era insuperable. La Ley Infinita, de Zhang Ziliang, la Formación de las 100 Venas de Montañas y Ríos, de Esengao, el Gran Sueño de Formación de Primavera y Otoño, de la Secta del Rey de la Medicina. Incluso la Formación de Bloqueo del Espíritu de Tianzuan, que aún no había aparecido en esta era, o la Gran Formación de Inversión de Vida y Muerte, de la misteriosa Zona de Vida y Muerte, formaciones legendarias de poder incomparable. Li Fan estaba íntimamente familiarizado con todos ellos. Si tuviera que crear personalmente estas formaciones, podría encontrarse algo deficiente. Sin embargo, si se tratara solo de deducción y cálculo virtuales, no habría dificultad alguna. En la competición de los 9 discos, obtener el disco de disociación completo no era el único objetivo de Li Fan, también era una prueba. Una prueba para determinar si el disco de disociación, como entidad secundaria derivada del espejo Tianzuan, todavía mantenía una conexión con su forma original. Su método de prueba fue simple, la formación de bloqueo espiritual de Tianzuan. Esta formación había sido la base misma sobre la que se construyó la red misteriosa en su vida pasada. Si el disco de disociación compartía una conexión con el espejo Tianzuan, entonces el espejo debería poder percibir el estado de su entidad derivada. Al infundir el disco de disociación con los datos de la formación Spirit Locking, Li Fan esperaba que las fuerzas dentro de la alianza de los 10.000 inmortales leales al espejo Tianzuan se dieran cuenta de inmediato. Si eso sucediera, seguramente localizarían la ubicación del Dissociation Disk. Por otro lado, si el disco de disociación completara su transformación sin causar ninguna perturbación, confirmaría la afirmación de que las entidades secundarias fueron completamente separadas del espejo Tianzuan tras la separación y podrían considerarse seres independientes. Al menos el disco de disociación lo sería. Puede que sea arriesgado, pero vale la pena intentarlo. Li Fan entrecerró los ojos y sus pupilas reflejaban innumerables formaciones que cambiaban rápidamente. El disco de disociación en su mano brillaba débilmente, respondiendo a sus cálculos. Mientras tanto, en la prefectura de Tianliang, Su Bai se enfrentaba a una situación inesperada. Desde que asumió el papel de enviado de comunicación, se encargó de la colocación de los influyentes descendientes de clanes, de otras prefecturas en diversas posiciones no críticas dentro de la prefectura de Tianliang. Su gestión había sido fluida, manteniendo satisfechas a todas las partes. Sin embargo, recientemente, un cultivador llamado Wang Changch, originario de la prefectura de Tianyu, había desaparecido. En aquellos tiempos, la muerte no era tan alarmante como la desaparición. Si uno moría, la mansión del renacimiento garantizaba que pudiera renacer en 18 años. Pero si alguien desapareciera, las posibilidades eran infinitas. Su Bai conocía al anciano de Wang Changch, una figura poderosa llamada Wang Xingxiu, el comandante del Instituto de Guarnición de la prefectura de Tianyu. Un hombre de su estatus normalmente no intervendría personalmente en tales asuntos. Como mucho, enviaría subordinados a investigar. Sin embargo, Wang Xingxiu había llegado personalmente a la prefectura de Tianliang y su comportamiento sugería que estaba dispuesto a exigir responsabilidades. Esto indicaba claramente que algo inusual estaba en juego. El recién nombrado señor de la ciudad de Tianliang, Nangong Ziyong, había prometido solemnemente darle a Wang Xingxiu una explicación satisfactoria. Después de apaciguar temporalmente a Wang Xingxiu, Nangong Ziyong inmediatamente se volvió hacia Su Bai y le asignó la tarea. En una cámara secreta, su expresión era seria. Este asunto parece sospechoso. Acabábamos de recibir el informe y, sin embargo, Wang Xingxiu llegó casi de inmediato, como si ya lo hubiera sabido de antemano. Lo más probable es que esto esté dirigido contra nosotros. Investigue la situación primero.
me dirigiré a la sede de la Alianza Inmortal. Si descubre algo significativo, no actúe precipitadamente. Espera mi regreso. Con esas instrucciones, Nangong Sillong partió apresuradamente. Subai, ahora encargado de la investigación, dejó de lado sus otras tareas y se dirigió a la última ubicación conocida de Wanchanch. Prefectura de Tianliang, Montaña Bolian. ¿Wanchanch desapareció aquí mismo, ante tus ojos? Subai preguntó mientras escaneaba la montaña con su sentido espiritual. Los 3 cultivadores que lo acompañaban asintieron repetidamente, luciendo profundamente ansiosos. Uno de ellos explicó: hemos oído que a veces aparecen fenómenos extraños en el muro ilimitado de la montaña Bulian, muy parecido al muro de la ascensión mortal a Dios. Entonces decidimos venir a observarlo. Sin embargo, justo cuando llegamos y estábamos tratando de localizar la posición exacta del muro sin límites, el hermano Wan desapareció repentinamente. Otro agregó: al principio pensamos que se había ido debido a algún asunto urgente, así que no pensamos mucho en ello. Pero después de que terminamos de observar el espectáculo del muro sin límites y regresamos a la ciudad de Tianliang, todavía no pudimos llegar al hermano Wan. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo andaba mal. No solo no pudimos comunicarnos con él a través del talismán, sino que incluso cuando intenté una adivinación usando objetos que dejó a mi cuidado, no pude obtener ningún resultado, dijo el último cultivador, Fu Xingqi. Subai voló sobre la montaña Buliang, escaneando el área pero sin detectar anomalías. Dada su estrecha conexión con Heavenly Dao, si había algo mal con esta ubicación, debería haber podido percibirlo. Parecía poco probable que el problema estuviera en la propia montaña Buliang. Esperar. De repente, Subai pensó en algo y preguntó: ¿dónde está exactamente este llamado muro sin límites? Fu Xingqi quedó momentáneamente aturdido antes de señalar hacia un cañón que se encontraba debajo. Está al pie de la montaña. Llévame allí, dijo Subai en voz profunda. Los otros 3 no entendieron su urgencia, pero sabiendo que este asunto era de gran importancia, no se atrevieron a negarse. Liderando a Subai, llegaron ante el muro ilimitado. Originalmente, la montaña estaba cubierta de rocas y vegetación dispersas, pero a medida que se acercaban al fondo, la superficie de repente se volvió lisa como un espejo. Incluso los arroyos de montaña se reflejaban claramente en él. Subai miró la enorme pared rocosa en forma de espejo, que tenía aproximadamente 300 sam, unos 1,000 metros, de largo y más de 50 sam, unos 170 metros, de alto. Vio su propio reflejo dentro de él. Cuando extendió la mano para tocarlo, hacía tanto frío como el jade. ¿En ese momento fuiste testigo del llamado fenómeno?, preguntó Subai. Fu Xingqi asintió. Las manifestaciones del muro sin límites no aparecen a intervalos fijos. A veces ocurren varias veces en un solo día, otras veces, pueden pasar años sin aparecer. Todo depende del destino de cada uno. Tuvimos mucha suerte la última vez, vimos la imagen de un cultivador practicando la esgrima dentro de ella. Aunque los movimientos de la espada eran lentos, parecían contener técnicas de espada supremas. Nuestras mentes quedaron completamente cautivadas por ello, incapaces de alejarse. ¿Puedes recrear lo que viste? Puedo. Con eso, Fu Xingqi recuperó un pincel y comenzó a dibujar en el aire. Momentos después, al igual que una técnica de espejo de agua que registraba la escena, apareció ante todos una vívida representación del cultivador practicando la esgrima. Hermano Fu, tu pincelada es realmente extraordinaria, se ve exactamente como la recuerdo, elogió uno de los otros cultivadores. Subai miró fijamente la escena del manejo de la espada durante mucho tiempo antes de preguntar de repente: ¿Wanchanch sabe manejo de la espada? Fu Xingqi quedó atónito en el acto. Él respondió rápidamente: ¿sospechas que la figura que aparece en el muro sin límites era el hermano Wan? Eso es imposible. El hermano Wan cultiva el Dao de la música, no sabe de esgrima, negó firmemente Fu Xingqi. He oído que el hermano Chanch admira profundamente al mayor Wan Xingxiu. A menudo lamenta no poder manejar técnicas de espada tan trascendentales y divinas como las del mayor Wan, recordó de repente otro cultivador. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos cayeron en silencio. Inconscientemente,
todos se volvieron hacia el muro sin límites y un escalofrío inquietante se elevó en sus corazones. Subai fue el primero en romper el pesado silencio. Por ahora, esto es solo especulación sin pruebas concretas. Sella temporalmente la montaña Buliang y evita que alguien se acerque. Necesito regresar y verificar si han ocurrido incidentes similares antes. Fu Xingqi y los otros 2 cultivadores tenían expresiones graves pero asintieron en señal de comprensión. Subai se apresuró a regresar a la ciudad de Tianliang y solicitó acceso a registros anteriores. Efectivamente, encontró algo sospechoso. Durante el siglo pasado, hubo informes ocasionales de cultivadores que desaparecieron misteriosamente. Sin embargo, todos eran cultivadores errantes y sin antecedentes sólidos. Después de sus desapariciones, solo sus compañeros cercanos denunciaban los incidentes a la Alianza Inmortal. El camino del cultivo está plagado de peligros y la vida y la muerte son impredecibles. Las investigaciones habían descartado a los espías de la Asociación de 5 Ancianos, pero sin ninguna pista útil, los casos finalmente quedaron sin resolver. Y así, el muro sin límites se había tragado silenciosamente a innumerables cultivadores anónimos a lo largo de los años, pero nadie se había dado cuenta. Hasta ahora. El término Buliang también se traduce como sin límites, pero para evitar confusiones con muros sin límites y mantener el flujo natural, opté por dejarlo como montaña Buliang. De lo contrario, terminaríamos con demasiados rebotes ilimitados, montaña ilimitada, muro ilimitado, y eso podría parecer repetitivo. Espero que esto lo mantenga claro y fácil de leer. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C740. Después de comprender aproximadamente la causa del incidente, Subai no se apresuró a armar un escándalo. En lugar de eso, primero informó a la guarnición de la prefectura de Tianliang que cerrara temporalmente la montaña Buliang y detuviera a Fu Xingqi y sus 2 compañeros. Luego mantuvo su cargo y esperó pacientemente el regreso del señor de la ciudad de Tianliang, Nangong Xirong. Dado que Nangong le había dado instrucciones específicas antes de irse, como subordinado, era su deber cumplir. Además, durante años, el muro sin límites había estado tragando cultivadores, provocando numerosas desapariciones. Estrictamente hablando, Li Fan no podía ser completamente absuelto de responsabilidad. Después de todo, antes de convertirse en el señor de la ciudad de Tianliang, Nangong Xirong había servido como comandante de la guarnición de la prefectura de Tianliang. Que un asunto tan importante haya ocurrido dentro de su jurisdicción sin que él lo supiera. Si alguien lo acusara, pase lo que pase, sin duda sería acusado de incumplimiento del deber. Nangong Xirong no llevaba mucho tiempo en el cargo y su fundación todavía era inestable. Su ascenso al poder se basó en el paso por encima de Xian Ronsin, lo que ya le había ganado muchos enemigos. Si cometiera un solo paso en falso y revelara una debilidad, podría incitar un ataque colectivo contra él. En ese caso, antes de que pudiera siquiera establecerse en su puesto, podría verse obligado a dimitir. Como confidente de confianza, Subai naturalmente tuvo que compartir las cargas de su señor. Después de respaldar en secreto los registros de los casos de desapariciones pasados, Subai se dirigió a la oficina de gobierno para recibir a Wang Xinsu, quien una vez más había venido a exigir respuestas. A diferencia de su vida anterior, cuando Subai lo conoció en la prefectura de Lanlin, donde parecía indiferente y perezoso, Wang Xinsu ahora irradiaba un aura tan afilada como una espada desenvainada, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su filo. Saludo al mayor Wang. Subai ahuecó sus manos e hizo una reverencia. ¿Alguna noticia sobre el paradero de Chang'e? Wang Xinsu entrecerró los ojos mientras examinaba a Subai. Su tono previamente agresivo se suavizó ligeramente. Hemos encontrado algunas pistas. Creo que pronto tendremos una respuesta para usted. Subai respondió con calma, ni humilde ni autoritario. Con tanta ineficiencia, si esto hubiera ocurrido en la prefectura de Tianyu, usted habría sido despedido e investigado hace mucho tiempo. Wang Xinsu resopló fríamente. Subai bajó la cabeza sin responder. Te daré 7 días más. Si para entonces todavía no hay un resultado definitivo. De repente, una espada voladora dorada salió disparada y flotó sobre la oficina de gobierno. No me culpes por ser despiadado. La voz de Wang Xinsu se volvió helada a medida que su figura se desvanecía gradualmente.
Lo único que quedó fue la espada dorada, que exudaba una escalofriante intención asesina. La espada divina de la estrella caída. La mera presencia de su intención asesina era tan tangible que pinchó la piel de Subai, obligándolo a dar un paso atrás. Al mirar la espada voladora dorada, pareció presenciar una escena en la que la espada se elevaba por el cielo, provocando la caída de innumerables estrellas. Él no era ajeno a esta espada. En su vida anterior, cuando él y Wang Fusong viajaron a la provincia de Lanling para establecer la formación de bloqueo de espíritus Tianxuan, habían invitado específicamente a la espada divina estrella caída de Wang Xinsu para reprimir a los desafiantes cultivadores locales. En ese momento, aunque Wang Xinsu ya había caído al reino de la transformación del alma, con esta espada dorada había superado todos los obstáculos. Incluso los cultivadores de Dao Integration tuvieron que evitar su ventaja. Esto por sí solo fue suficiente para demostrar la naturaleza extraordinaria de la espada divina de la estrella caída. Ahora, mientras Subai miraba la espada voladora dorada, no sintió ira sino que se concentró en estudiarla detenidamente. Esta espada no es más débil que los ancianos de la secta de la espada celestial. No es de extrañar que Wang Chang'e sienta tanta admiración por ello. Sintiendo la nitidez incomparable de la espada, llevando la intención de cindirlo todo a su paso, Subai se sumergió por completo en su aura. Solo volvió a la realidad gracias a la voz furiosa pero aprensiva de Nangong Sirong. Ese viejo bastardo. Esto es demasiado. Ojalá pudiera derrotarlo. Subai fingió no escuchar la última parte de la denuncia y ahuecó las manos. Señor mío, usted ha regresado. No es de extrañar que el viejo Wang tuviera tanta prisa. Tan pronto como Wang Chang'e se metió en problemas, se apresuró a responsabilizar a alguien. Resulta que Wang Chang'e es el hijo de su antiguo amante. Nangong Sirong agitó la mano y le indicó a Subai que no fuera demasiado formal. Luego se sentó pesadamente y dijo con un toque de Schadenfreude. Entonces, ¿Wang Chang'e es el hijo ilegítimo de Wang Xinsu? Subai de repente se dio cuenta. Sin embargo, las siguientes palabras de Nangong Sirong lo tomaron por sorpresa. No. No existe una relación sanguínea real entre ellos. Es simplemente la misma vieja y trágica historia de amor, una de afectos insatisfechos. El viejo Wang puede parecer despiadado y despiadado, pero en el fondo es un romántico desesperado. Aunque su antiguo amante hacía tiempo que se había casado con otra persona, nunca la olvidó. Incluso extendió su cuidado a su hijo, tratándolo con profunda preocupación. Si no fuera por mi visita al señor Hichen, no me habría enterado de esto en absoluto, dijo Nangong Sirong con una media sonrisa. Subai simplemente escuchó en silencio, su rostro no mostraba ninguna expresión inusual. Las bromas entre sabios inmortales de nivel de integración Dao no eran algo en lo que un pequeño cultivador de almas nacientes como él pudiera interferir. El sabio inmortal Hichen, mariscal jefe de la División de Defensa de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En la época anterior falleció prematuramente debido a una maldición tras la Gran Guerra con la Asociación de los 5 Ancianos. Sin embargo, en esta vida, todavía está vivo y bien, y tiene un gran poder sobre la División de Defensa. A juzgar por el tono de Nangong Sirong, su conexión con Hichen parece bastante profunda, pensó Subai. Cuando ese viejo bastardo Wang Xinsu pierde los estribos, pocas personas pueden detenerlo. Ni siquiera por el bien del señor Hichen. Necesitamos deshacernos de él rápidamente. ¿Cómo va la investigación sobre la desaparición de Wang Chang'e? Después de murmurar para sí mismo por un rato, Nangong Sirong finalmente preguntó. Luego, Subai presentó un informe detallado sobre sus hallazgos sobre las desapariciones pasadas de cultivadores en la prefectura de Tianlian. ¿El muro ilimitado? Los ojos de Nangong Sirong brillaron de sorpresa como si algo le hubiera venido a la mente. Además de ti, ¿quién más sabe sobre esto? Preguntó rápidamente. No he hablado de ello. Estaba esperando tu regreso, Subai respondió con decisión. Nangong Sirong estaba muy satisfecho. Bien. Las desapariciones anteriores, simplemente fingen que nunca ocurrieron. Fue simplemente un caso aislado. No podemos permitir que otros establezcan conexiones infundadas. A continuación, vendrás conmigo al muro sin límites. Veamos si podemos rescatar a ese mocoso, Wang Chang'e, ordenó Nangong Sirong. Obedezco.
sin reunir demasiada gente, Nangong Sirong llevó solo a Subai y otros 3 cultivadores confiables de Nascent Zoo al pie de la montaña Bulian. En ese momento, la lisa superficie de la montaña no mostraba imágenes inusuales. No se acercaron demasiado, pero observaron desde la distancia. Vine aquí una vez antes, cuando era un cultivador de almas nacientes. Tuve un gran encuentro en ese momento. Pareciendo haber caído en viejos recuerdos, la mirada de Nangong Sirong se aturdió. Después de un largo rato, habló con voz lenta. Los otros 3 cultivadores del alma naciente permanecieron en silencio, pero Subai, con un rastro de sorpresa en su voz, preguntó, ¿podría ser que, mi señor, una vez hayas visto una anomalía en el muro sin límites? Nangong Sirong se rió entre dientes. No solo lo vi, una vez quedé atrapado dentro del muro sin límites. Pero me escapé rápidamente, así que pensé que era solo una ilusión de mi iluminación Dao. Con el paso de los años, nunca escuché de nadie más que experimentara lo mismo, así que poco a poco me olvidé de ello. Contacto 2.